Hola, buenos días o tardes o noches, no sé, en el tiempo que lo estés viendo, pero recuerda que el video se queda todo el día para que tú lo puedas ver y se queda aún si no lo llegaste a ver hoy, lo puedes ver mañana, otro día. Aún si te atrasaste por algo, te desanimaste, se te complicó o pasó algo, regrésate a los videos y sobre todo también termina tu manual y lee tu palabra. Termina este libro junto con nosotros. Bueno, seguimos en nuestra semana 8, la última semana, y hoy es el día 3 y seguimos viendo acerca de mi lugar. ¿Cuál es el lugar que Dios nos puso? Ayer veíamos cómo enfrentar los celos acerca de ese lugar o cuando alguien tiene celos también de la posición en la que estamos. Hoy vamos a retomar un personaje que mencionábamos el primer día, creo que lo mencioné una o dos veces en la introducción más bien, y se encuentra en el libro de Josué 14, del 7 al 15. Por favor, léelo, lee tu palabra, y nos habla acerca de la vida de Caleb. Josué y Caleb, ¿te acuerdas? Fueron estos dos espías que fueron a la tierra prometida. Aquella tierra que Dios les estaba dando al pueblo de Israel. Y se acuerdan que fueron dos espías y estos dos amigos fueron los únicos que dijeron sí podemos, sigamos adelante. Pues, ¿qué crees? Habían pasado ya 45 años desde que habían llegado con Moisés a decirle: Moisés, sí podemos. Hay unos racimos de uva grandísimos que entre dos personas los tienen que cargar. Imagínense, la tierra decían que abundaba leche y miel. Yo creo que a todos nos gustaría vivir en un lugar así, más ahora que las verduras, las frutas, la comida está bien cara. Y imagínate un lugar donde el Señor supla y provea en todo tiempo. Pero llegó un momento donde tenían que tomar posesión de algunas partes de aquella tierra. Para este entonces Caleb ya no era un jovencillo, ya no estaba tan chiquito, tenía 85 años. Y hoy, vaya, no sé cuántas fuerzas pueda tener una persona de 85, porque a veces tenemos 20, 25 y ya nos truena la rodilla. A veces tienen 50 y ya dicen, ya estoy a un paso del hoyo. Y a veces las personas que tienen 90 años están más fuertes que nosotros. Pues imagínense así, a Caleb tenía 85 años y se enfrentó a otros de los desafíos más difíciles de su vida. La porción de tierra que elige para él y sus descendientes está habitada por los anaquitas. O sea, Dios les da la tierra y les dice que ellos van a habitar ahí en esa tierra, pero desgraciadamente la tierra estaba habitada por pueblo que no adoraba a Dios. Eran gigantes, por eso los otros 10 dicen, no podemos contra ellos. Y había personas que también no adoraban al Señor. Entonces Caleb, por lo tanto, tenía que luchar por aquella tierra. Él debería conquistarla, pero ya no era joven. Pero el mismo valor, la misma confianza que tenía en Dios hace 45 años estaban vivos y activos porque él seguía confiando en Dios. Sí, el Señor está conmigo, decía Caleb en el versículo 12 de Josué 14. Ese es el tipo de mentalidad que le mantuvo durante toda su vida. Su enfoque no estaba en sí mismo, ni en sus fuerzas, ni en sus capacidades, ni en sus cualidades, sino que Caleb decía, yo sigo confiando en el mismo Dios, en el Dios que nos hizo ver una tierra con unos racimos enormes de uva, en el Dios que nos sacó de Egipto, en el Dios que abrió el mar, en el Dios que abrió la roca, hizo que fluyera agua, que cayera maná del cielo, que cayeran codornices. A veces lo contamos, pero a mí me parece algo extraordinario cómo el mar se abrió y pasaron en seco. Tantas cosas que había vivido Caleb, estaba su confianza puesta en ese mismo Dios. Puede que el mismo Señor de Caleb le esté mostrando que tiene un lugar, le estaba mostrando a Caleb un lugar, pero ese mismo Dios nos está mostrando a nosotros que tiene algo preparado, que nos puede atemorizar, porque vaya, somos humanos. A Caleb le daba miedo a los 85 años
pelear por conquistar un lugar. Era obvio, tenía miedo. Pero a veces, ¿cuántos de nosotros nos da miedo y nos gana el temor a aquellos desafíos, a aquellas cosas, y entonces aparecen las excusas? Esas enormes palabras o frases que nos tiran, que no sirven de nada, y entonces comenzamos a decir, no voy a poder. Déjame decirte que yo tengo mucho a decir esa frase cuando estoy aprendiendo algo nuevo, aún en la escuela. Era muy insegura, o creo que Dios ha trabajado un poco en esa parte y le ha ido moldeando, aún en el ministerio, aún en muchas cosas. Yo decía, es que no puedo, y aún lo estaba practicando y decía, es que no puedo, y todavía ni la acababa, todavía ni veían si me había salido o si lo estaba haciendo bien. A veces iba muy bien, pero yo ya estaba, no puedo, y siempre era como, no, quítate esa palabra, es que no digas eso, inténtalo, sigue esforzándote, ve al final el resultado. A veces nos llenamos de excusas. Soy muy vieja para eso. Te decía hace un tiempo que les decía a las maestras en los días pasados, hagan lo mejor, den la mejor clase para los niños, porque a veces ya la edad, y no es porque esté mal. Hay hermanas que tienen bastantes años sirviendo a Dios y llevan un ministerio infantil perfectamente, pero a veces ya no sienten tan cómodo disfrazarse, a veces ya no sienten tan cómodo brincar, pero podemos servir siempre. La edad nunca es una limitación para servir a Dios. Así tengas 3 años, a los 100 años, eso no es una limitación para servir al Señor. El Señor siempre puso a nosotros cualidades y dones para su servicio. No tengo lo que se necesita, eso es muy difícil para mí. Y comenzamos con los pretextos y los pretextos. Había muchas veces que a mí me pasaba que Dios hablaba a mi vida y yo sentía que Dios me decía algo acerca de un hermano o de una hermana. Incluso a veces era en el culto, en una oración, a veces era en el culto mientras estaba la alabanza. Y yo sentía que a veces debería parar la alabanza y decirle al hermano lo que Dios me estaba diciendo en ese momento. Pero a mi cabeza llegaba, no, y si no eres de Dios, y si son tus pensamientos, y tú le estás diciendo al hermano que le va a pasar esto, que le va a pasar lo otro, o que tiene esta enfermedad y Dios lo va a sanar, pero tú ya lo condenaste y a lo mejor ni es eso. Y me daba miedo y tenía inseguridades y me daba pena, y cómo le voy a decir y cómo lo voy a hacer. ¿Y qué crees? Que la verdad yo no lo hacía. Prefería quedarme callada y en lugar de seguir orando, mejor abría los ojos, y era como apagar la voz de Dios y no obedecerle, porque el Señor me estaba diciendo, ve y di esto, ve y haz esto, ve y dile al hermano, a la hermana esto. Es un punto aparte, porque Dios usa a las personas de esa manera. No siempre, no es a todos, no es que uno sepa el futuro, porque no es así, sino es algo que Dios pone. Pero a mí me daba tanto miedo porque hay personas que te dicen mentiras, hay personas que porque ellas se quieren hacer, es que Dios me habló, te empiezan a decir cosas que no son ciertas. Y a mí me daba miedo llegar a ese punto, pero caí en el problema más grande, que yo no obedecía a Dios. Yo no confié en Dios después de ver de tantas cosas. Y después, a los días, a los meses, al hermano le pasaban las cosas, o a la hermana, y si te quedas con eso, yo le pude haber dicho, el Señor le estaba advirtiendo, el Señor estaba queriendo usar mi vida para decirle a Él, y yo no lo hice por cobarde, por decirle al Señor, yo no puedo. A veces les decimos en la iglesia, los pastores, hermana, es que usted predique, porque ven cualidades en ellos. No es que a cualquiera lo pongan a predicar, no, porque no funciona así. Hermano, usted dirija, sino es para que también ustedes se involucren, para que ustedes también fortalezcan su espíritu. Es por su bien, no porque nosotros ya no lo queramos hacer, sino es porque nosotros también queremos verlos. ¿Se acuerdan de Saúl? No queríamos ser como ellos y dejar las cosas a solos nosotros. Pero la respuesta que nos dan es,
No, es que yo no, es que yo no sé, hermana. Ay, es que yo luego, es que yo cantar no, es que yo ni sé ni qué decir, es que yo ni sé orar. Y es chistoso que te digan, yo ni sé orar. Yo sé que a todos nos da pena, a todos nos da miedo, pero el Señor de Caleb está con nosotros. Ese mismo Dios, si el Señor está conmigo, ¿voy a poder hacerlo? Yo creo que sí. ¿Alguna vez te has enfrentado ante un desafío muy grande que sientas que te sentiste, cómo te sentiste al principio de este desafío? Pues yo creo que como todo, con miedo, con inseguridad, porque te decía yo, oye, así soy a veces tan insegura. ¿Cuáles son tus excusas principales cuando no quieres hacer algo? Pues fácil, no puedo, no sé, no tengo tiempo. Eso es lo principal y te zafas del asunto y ya no diriges, ya no predicas, ya no haces esto en el trabajo, ya no haces esto en casa, ya no haces esto en la escuela. ¿Puedes recordar alguna experiencia del pasado en la que Dios te ayudó a enfrentar una situación que te parecía imposible? Descríbela en pocas palabras. Yo creo que el Señor nos ha ayudado en tantas cosas en la escuela. Si yo te dijera en cuántas cosas de la escuela no me ha ayudado Dios y lo sigue haciendo en el trabajo, en la iglesia, en casa, el Señor está en todo momento porque es el mismo Dios de Caleb, que empezó desde pequeño, a los 85 años seguía y toda su vida. Así Dios está contigo. Así que ese nuevo reto, ese nuevo lugar que estás enfrentando, ese nuevo desafío al que Dios te está llamando, te está diciendo, hijo, ya tienes que trabajar, hija, ya tienes que hacerlo. Hijo, ve y háblale a tal persona, ve y haz esto. A veces nos da pena, pero debemos hacerlo porque el Señor es quien nos respalda. Nos vemos el día de mañana. Dios te bendiga.